esta lección aprenderás acerca de las clases abstractas y las interfaces. Veremos lo que es una clase abstracta, el concepto que tiene. También hablaremos acerca de los métodos abstractos y los métodos concretos, la forma como utilizamos a las clases abstractas. Posteriormente veremos a las interfaces y cómo difieren estas de las clases abstractas y la forma como las podemos utilizar y qué beneficios nos dan. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a ver las clases abstractas. Las clases abstractas son un poco diferentes a las clases que hemos visto, ya que principalmente las vamos a utilizar para que nosotros podamos definir un concepto abstracto. Es decir, que en la clase abstracta nosotros, aunque podemos colocar algunas implementaciones, pero no vamos a utilizar esa clase para llevar a cabo instanciaciones directas de ella, sino más bien para definir un concepto y que sean las clases que descienden de ella la que lleven a cabo las implementaciones necesarias y también lleven a cabo la parte de la instanciación. Bueno, en la clase abstracta nosotros vamos a tener uno o varios métodos que no han sido implementados. Estos métodos se van a conocer como métodos abstractos, en los cuales únicamente decimos que ese tipo de concepto va a llevar a cabo una acción en particular. Por ejemplo, podemos nosotros definir una clase abstracta que sea la clase animal y adentro de la clase animal nosotros podemos tener un comportamiento que sea el comportamiento de comer. Como nosotros podemos tener animales que puedan comer de diferentes formas, entonces únicamente dejamos indicado a manera de concepto, es decir, de forma abstracta, la parte de comer, pero no decimos adentro de la clase animal cómo es que se lleva a cabo el comer. Son las clases hijas, que podría ser la clase león, la clase pez, la clase mariposa, las que se van a encargar de implementar ese método de comer de acuerdo a las características de cada quien. Bueno, otro punto que tienen las clases abstractas es que no pueden instanciarse directamente. Cuando yo defino una clase abstracta, yo no puedo crear un objeto de esa clase abstracta. Pero sí puedo crear una clase que sea hija de esa clase abstracta y entonces de la clase hija, que ya se encarga de implementar esos conceptos que yo definí, de esa sí puedo yo tener una o varias instancias. Aunque hemos hablado que la clase abstracta tiene los métodos abstractos los cuales no llevan implementación, bueno, una clase abstracta también puede proveer métodos concretos, es decir, métodos en los cuales sí hemos colocado código de implementación. Pero es muy importante reconocer de esos métodos que nosotros vamos a colocar en la clase abstracta, cuáles sí van a ser abstractos y cuáles van a llevar implementación. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos lo da mucho la experiencia y también toda la información que nosotros recopilamos en la parte previa a llevar a cabo el diseño de la clase. En pocas palabras, si ese método es algo que va a ser común, es decir, todas las clases hijas que desciendan de la clase abstracta van a utilizar exactamente el mismo código, entonces nos conviene colocar el método concreto, el método con la implementación en la clase abstracta. Ahora, si ese método, cada una de las clases hijas, bueno, van a llevar a cabo la acción, pero cada quien la va a llevar a cabo de manera diferente, entonces nos conviene dejar ese método de forma abstracta. Aquí tengo un pequeño diagrama en el cual nosotros estamos creando una clase abstracta. La clase abstracta es la clase vehículo. Entonces, vehículo lo estamos tomando más bien como si fuera un concepto y no vamos a tener instancias directas de vehículo, simplemente es el concepto. Y adentro del concepto vehículo, bueno, vamos a tener una acción que es la acción de conducir. Todas las clases hijas que desciendan de vehículo van a tener que implementar conducir. Pero conducir lo vamos a dejar como un método abstracto. ¿Por qué? Porque de todos los posibles vehículos que nosotros podemos tener, cada uno de ellos lleva la parte de la conducción de manera diferente. Entonces no podemos dejarlo como un método concreto, tenemos que dejarlo como un método abstracto, para que así cada una de las clases hijas le coloque la implementación que necesita para que se conduzca de acuerdo a lo que es.
Es decir, auto va a implementar el método conducir de acuerdo a cómo se conduce un auto y motocicleta va a implementar el método conducir de acuerdo a cómo se conduce motocicleta, que se conducen de manera diferente. Entonces conducir queda como un método abstracto. Y de esta manera auto es un vehículo, motocicleta es un vehículo y podemos nosotros, bueno, ya sacar instancias de auto e instancias de motocicleta. Esta es la forma como nosotros podemos diagramar una clase abstracta. Vamos a continuar esto viendo un término nuevo que es el término de interfaces. Aquí estamos hablando de otro tipo de interfaces, no las que ya hemos trabajado, que es la interfase pública del objeto, o tampoco la interfase gráfica que utiliza el usuario para manipular el software. Es otro concepto, es un concepto dirigido a un tipo especial de programación. Bueno, les quiero recordar que C++ no hace uso de interfaces y las interfaces nos recuerdan un poco a las clases abstractas. Bueno, las interfaces nos van a servir como una especie de contrato entre las clases. ¿Para qué? Para que nosotros podamos organizar y estandarizar pues los comportamientos que podemos tener en varias clases. De tal manera que en todas esas clases que vayan a llevar a cabo la implementación de la interfase, nosotros tengamos los métodos estandarizados y sea muchísimo más fácil trabajar con todas las clases que nosotros estamos creando. Son muy útiles para esto. Las interfaces también nos van a servir para que nosotros podamos crear un concepto y los comportamientos relacionados con este concepto. Ahora, aquí vamos a tener una diferencia con relación a las clases abstractas, y es que en las interfaces solamente nosotros podemos indicar comportamientos. No vamos a poder tener métodos que lleven implementación. En la interfase no vamos a poder colocar declaraciones de variables, ni atributos, ni nada de esto. En la interfase únicamente vamos a listar todos los comportamientos que tiene un concepto en particular. Eso es lo que tenemos en la interfase. Y aquella clase que lleve a cabo la implementación de la interfase, entonces es la que se va a encargar de colocar el código o de implementar cada uno de esos comportamientos. Supongamos que estamos creando un software que se va a encargar de dibujar diferentes figuras geométricas. Ok, ¿para qué vamos a utilizar entonces la interfase? La interfase en primer lugar nos va a servir para definir un concepto, que en este caso yo le he llamado dibujable. ¿Por qué es un concepto? Bueno, porque las figuras geométricas van a ser dibujables. Y el uso que le doy a esta interfase es para estandarizar, es decir, estoy creando un contrato entre las clases, estoy estandarizando la forma como se va a invocar cuando yo quiero que esa figura aparezca en pantalla. ¿Por qué? Porque yo podría tener una clase en la cual el método se llama dibujar, podría tener otra clase en la cual el método se llama trazar y otra clase en la cual el método se llamará mostrar. Entonces, imagínense cuando yo estoy programando esto, tener que acordarme cómo se llama el método en cada una de ellas, si al fin y al cabo conceptualmente hacen lo mismo. Entonces, si yo hago uso de la interfase, puedo yo crear un contrato entre todas las clases y decir, ok, este concepto es el concepto de dibujable y el concepto de dibujable tiene un comportamiento que es el comportamiento de dibujar. Entonces, todas las clases que implementen esto se va a llamar dibujar ese comportamiento. Y es lo que está sucediendo ahí en el diagrama que nosotros tenemos. Estamos definiendo nuestro concepto de dibujable y ¿qué puedo yo tener como comportamientos de dibujable? Bueno, pues puedo tener el comportamiento de dibujar. Entonces, todas las clases para ese concepto se va a llamar dibujar el método. Ya no voy a tener dibujar en unas, trazar en otras, mostrar en otra. Ya en todas va a ser dibujar y esto simplifica muchísimo la forma como yo voy a estar trabajando con el código. Aparte de que las interfaces también me van a permitir llevar a cabo polimorfismo. Ok, bueno, entonces ya tenemos esto. Entonces noten que Círculo está implementando dibujable, entonces tiene que hacer la implementación de dibujar de acuerdo a cómo se dibuja un círculo.
y rectángulo está implementando a dibujable, entonces tiene que llevar a cabo la implementación de dibujar de acuerdo a cómo se dibuja un rectángulo. Recuerden que la interfase únicamente nos va a listar métodos o nos va a listar los comportamientos que tiene ese concepto. No va a llevar ningún tipo de implementación y no le podemos colocar variables, ni atributos, ni nada por el estilo. La interfase puede llevar más de un comportamiento. Aquí nada más he colocado dibujar, pero digamos, ¿qué otros comportamientos puede tener algo que es dibujable aparte de dibujar? Bueno, pues puede ser iluminar, en el cual no solamente hacemos el trazo del exterior, sino que también rellenamos con color. Y de esa manera yo tengo mi concepto con los comportamientos relacionados y eso me permite llevar a cabo una estandarización entre todas las clases que implementan a ese concepto o a esa interfase.